Tocar fondo es uno de los momentos más importantes de nuestra vida y ahora veremos por qué. Hoy hablaremos del hermoso libro de Pema Chodron, Cuando todo se derrumba. Palabras sabias para momentos difíciles. Son consejos que pueden ayudar a todo el mundo. Pema nació en 1936 en Nueva York. Se graduó en la Universidad de California y después trabajó como profesora en escuelas primarias. Después de casarse 2 veces y ser víctima de maltratos y otros derrumbes, se acercó al budismo. En los años 70 comenzó a estudiar el budismo después de leer un artículo de Chögyam Trungpa, quien se convirtió en su maestro principal. También ha practicado con Lama Chime Rinpoche y el Karmapa. En 1981 recibió la ordenación de monja completa del linaje chino en Hong Kong. Es la primera mujer americana practicando en la tradición tibetana que se ha preparado para esta ordenación. Desde 1986 dirige Campo Agavei, un monasterio budista para hombres y mujeres occidentales en Nueva Escocia, Canadá. Trungpa Rinpoche le dio las instrucciones específicas de cómo fundar este monasterio. Además de dar enseñanzas en Estados Unidos y Canadá, pasa periodos largos en retiros solitarios guiada por sus maestros tibetanos. Esta monja budista ha escrito varias docenas de libros y audiolibros. Nos dice Pema Chodron: la oportunidad más preciosa para abrirnos o cerrarnos a la vida se nos presenta cuando llegamos a ese lugar donde pensamos que no podemos con lo que está pasando, que es demasiado, que las cosas han ido demasiado lejos. Es allí, en medio del caos, donde descubriremos el amor y la verdad indestructibles. Los grandes temas son la gran necesidad de Maitri, bondad amorosa e incondicional hacia uno mismo, y el desarrollo de una actitud compasiva hacia nuestro propio dolor y el de otros. De lectura indispensable dentro de la psicología transpersonal y la filosofía budista, y también para quien no tenga formación en estas áreas, cualquiera de los libros de Pema es precioso. Nos hace de puente entre lo occidental y lo oriental. Cuando todo se derrumba, siempre será una compañía clarificadora para atravesar nuestros propios infiernos y convertirlos en nuevos comienzos. Hay que llegar a vivir el Bodhisattva, término propio del budismo que alude a alguien embarcado en el camino del Buda de manera significativa. Es un término compuesto por Bodhi, supremo conocimiento, iluminación, y Sattva, ser. Y también vivir el Dharma de Buda. Dharma es una palabra sánscrita que significa religión, ley religiosa o conducta piadosa correcta. Con ligeras diferencias conceptuales se utiliza en casi todas las doctrinas y religiones de origen indio, las religiones dármicas, como el budismo, el hinduismo, el jainismo y el sijismo. Como dice la autora, cuando todo se derrumba y estamos al borde de no se sabe qué, la prueba para cada uno de nosotros es permanecer en ese punto y no concretar. El camino espiritual no consiste en llegar al cielo y acabar accediendo a un lugar magnífico. Hay un punto de quiebra en los apocalipsis de nuestra vida. Una enfermedad, una muerte de un ser querido, maltratos, etc. Y quedas devastado. Cuando nos hundimos y no podemos aferrarnos a nada, sentimos un gran dolor. Porque cuando sentimos miedo nos evadimos. El miedo es la reacción natural al acercarse a la verdad. Pero que todo se venga abajo es un fundamento y también una especie de sanación. Atravesar el apocalipsis nos vuelve más fuertes. Para los guerreros espirituales, los sentimientos como miedo, celos, vergüenza, ira, resentimiento, etc., son profesores en el camino de la vida, porque son momentos de gran claridad que nos enseñan dónde estamos pillados.
La mayoría de personas están en el samsara, un ciclo sin salida que da vueltas y vueltas interminables y causa gran sufrimiento. Tenemos que aligerarnos y soltar nuestros apegos. Pema Chodron explica que su profesor Trungpa Rinpoche daba instrucciones de meditación llamadas Shamatha Vipassana. La expiración es lo máximo a lo que uno se puede acercar para dejar descansar a la mente de manera natural en su estado de apertura y seguir teniendo un lugar al que volver. Más adelante, Rinpoche pidió que pusieran a los pensamientos la etiqueta pensamiento. Así, cuando viniera un pensamiento, había que reconocerlo compasivamente y dejarlo pasar. Las personas que lo pasan muy mal no sienten amor compasivo hacia ellas mismas. Estamos tan acostumbrados a huir ciegamente hacia adelante cuando sentimos nuestros demonios que nos robamos los momentos de alegría. Nos falta suelo bajo los pies y sentimos inquietud y miedo. Meditar es pánico. Meditar es fundamental. Además de las meditaciones del maestro Rinpoche, hay otras muy interesantes. Por ejemplo, hay una que combina la atención y el refrenamiento. Hay que relajarse, detenerse y hay que renacer. Cuando nos conocemos y nos respetamos, también dejamos de hacer daño. Estar despierto, ralentizarse y percibir se convierten en un estilo de vida. Como dice la autora, si estamos dispuestos a renunciar a la esperanza de que la inseguridad y el dolor pueden ser exterminados, entonces podemos reunir el coraje de relajarnos en nuestra situación sabiendo que no podemos aferrarnos a nada. Este es el primer paso del camino. También señala que cuando tu mente se vuelve hacia el Dharma, reconoces sin miedo la impermanencia y el cambio, y empiezas a pillarle el truco a la desesperanza. Ser adicto a la esperanza causa mucho sufrimiento. La raíz de nuestro dolor está en la esperanza y el miedo, y el trasfondo es nuestro miedo a la muerte, que nos hace sentir pánico. Los 8 dharmas mundanos es una de las enseñanzas básicas del budismo. Cuando nos vemos atrapados en ellos, sufrimos. Son 4 dicotomías: placer-dolor, alabanzas-crítica, fama-oprobio y ganancia-pérdida. Esto mantiene a la persona atascada en el samsara. Como dijo Buda, tenemos que tomar el camino del medio, que atenta contra el patrón neurótico que todos compartimos. Como siempre, la meditación nos prepara para dejar de luchar y sentir un estado fresco y sin sesgo. La derrota se da varias veces en la vida. A veces hay que estar acompañado para atravesarla. Pema Chodron nos señala 6 tipos de soledad fresca: menos deseo, contentarse, evitar actividades innecesarias, total disciplina, no vagabundear por el mundo del deseo y no buscar seguridad para los pensamientos discursivos. Según el maestro Zen Roshi, uno puede sentirse solo y no estar perdido. La impermanencia es armonía. Cuando no luchamos contra ella, estamos en concordia con la realidad. Nuestro sufrimiento viene por el miedo a la impermanencia. Otro punto es la ausencia del ego, que es la bondad básica. También podemos percibir nuestra reacción ante ella. Hay que ser inquisitivo con tus propias reacciones. En el capítulo 11, Pema Chodron nos habla de la no agresión y los 4 maras, y dice así: los maras señalan el camino que nos lleva a estar completamente despiertos y vivos a través de dejarnos morir momento a momento, de abandonarnos al final de cada expiración. Cuando despertamos, podemos vivir plenamente sin buscar el placer ni evitar el dolor, sin volver a reconstruirnos cuando nos caemos en pedazos. Hay 4 maras. El primer mara se llama Devaputra Mara y está relacionado con la búsqueda del placer. El segundo se llama Shakanda Mara y tiene que ver con nuestra forma de reconstruirnos constantemente, de recuperar un suelo
dónde asentarnos, de ser lo que pensamos que somos. El tercer Mara se llama Klesya Mara. Está relacionado con nuestra forma de emplear las emociones para permanecer dormidos o atontados. El cuarto es el Yama Mara. Está relacionado con el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es el miedo a la vida. En la meditación nos dejamos morir al final de cada expiración. Las descripciones de estos 4 maras nos muestran los 4 tipos de ataques que nosotros padecemos soportar. Usamos las emociones para recuperar el suelo bajo los pies. Pema nos dice, desde el principio mismo hasta el final, mirar en nuestro propio corazón para descubrir la verdad no es solo cuestión de honestidad, sino también de compasión y de respeto por lo que vemos. Pero cuando en meditación aplicamos la instrucción de ser delicados y no juzgar de inmediato cosas que vemos, entonces ese reflejo en el espejo que nos daba tanta vergüenza se convierte en nuestro amigo. Ver ese reflejo se convierte en una motivación para suavizarnos y aligerarnos más, porque sabemos que es la única forma de seguir trabajando con los demás y ser de algún beneficio para el mundo. Ahí es cuando empezamos a crecer. La autora nos dice que solo podemos reconocer lo que estamos sintiendo si nos hallamos en un espacio abierto y libre de juicios. Es únicamente en un espacio abierto en el que ya no estamos atrapados del todo en nuestra propia versión de la realidad, donde podemos ver y escuchar y sentir quiénes son realmente los demás, lo cual nos posibilita estar con ellos y comunicarnos con ellos apropiadamente. La acción compasiva tiene tanto que ver con nosotros mismos como con el trabajo con los demás. Ser compasivos es un nivel bastante elevado. Si entramos en contacto bondadoso con lo que estamos sintiendo, nuestras corazas protectoras se disolverán y hallaremos que podemos trabajar con más áreas de nuestras vidas. Según aprendemos a tener más compasión por nosotros mismos, el círculo de compasión por los demás se amplía. Se dice que en los momentos difíciles lo único que sana es el bodhicitta. Cuando la inspiración ha desaparecido, cuando estamos dispuestos a rendirnos, este es el momento en que puede hallarse la sanación en la ternura que hay en el dolor. Este es el momento en que puede tocarse el genuino corazón de bodhicitta. Bodhicitta es una palabra sánscrita que significa corazón noble o despierto. Otra práctica budista es la práctica del Tonglen, recibir y enviar. Está diseñada para despertar la bodhicitta, para ponernos en contacto con el auténtico corazón noble. Es una práctica de tomar sobre nosotros el dolor y enviar placer. Por tanto, invierte completamente nuestro arraigado hábito de hacer exactamente lo contrario. Lo relativo y lo absoluto trabajan en conjunto para conectarnos con el amor ilimitado. Compasión y suñata, que es vacío o vacuidad, son las cualidades del amor que no morirá. Dice Chodron, Tonglen invierte la lógica habitual de evitar el sufrimiento y buscar el placer. En este proceso nos liberamos de los antiguos hábitos egoístas. Empezamos a sentir amor por nosotros mismos y por los demás. Empezamos a cuidar de nosotros mismos y de los demás. Tonglen despierta nuestra compasión para purificar el karma y vivir una vida sin obstáculos en el camino al Bodhisattva. Iluminación, camino de la compasión. El término paramita en sánscrito significa perfecto o perfección. Lo que diferencia a las paramitas de las acciones ordinarias es que aquellas se basan en el prajna. Prajna es una manera de ver que disuelve continuamente cualquier tendencia a utilizar las cosas para afirmar el suelo bajo nuestros pies. Es como un detector de basura que nos protege de creernos virtuosos o que tenemos siempre la razón. Los métodos aprendidos en el entrenamiento para Bodhisattva podrían incluir la práctica de la meditación y el Tonglen. También podrían incluir los 6 paramitas, las 6 actividades de los servidores de la paz.
Las 5 primeras acciones trascendentes son generosidad, disciplina, paciencia, esfuerzo y meditación. Y son inseparables de la sexta, prajna, que imposibilita que usemos nuestras acciones para sentirnos seguros. Prajna es la sabiduría que corta con el inmenso sufrimiento que se origina al tratar de proteger el propio territorio. En Opiniones, la monja Pema nos habla así. Cuando nos aferramos agresivamente a nuestras propias opiniones, por muy válida que sea nuestra causa, simplemente estamos añadiendo más agresión y violencia a nuestro planeta y por tanto aumentando su dolor. Cultivar la no agresión es cultivar la paz. En la práctica de la meditación nuestra mente se va calmando. Cuando no estamos meditando podemos también percibir nuestras opiniones. Hemos de tomar conciencia de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si no nos dejamos arrastrar por nuestra propia indignación, veremos la causa del sufrimiento más claramente. Así es como se produce el cese del sufrimiento. Es un proceso en el que se necesita mucha paciencia, porque el derrumbe se da varias veces durante la vida. Despierta tu inteligencia clarividente. Hay que rescatar del naufragio lo que vale la pena y dejar atrás lo que no vale. La autora dice, en este momento ambiguo y extraño está presente nuestra mente sabia. Allí mismo, en la incertidumbre de nuestro caos cotidiano, está nuestra mente sabia. Este lugar de aprieto es precisamente el punto en el que realmente podemos aprender algo. El mejor mantra es Om, Krefe Shawa. Los profesores desde su propia experiencia nos transmiten sus ánimos para que no pasemos por encima del gran aprieto, sino que lo observemos directamente, tal como es, no solo con el rabillo del ojo. Nos enseñan a experimentar el gran aprieto plenamente, no como algo bueno o malo, sino como algo incondicionado y ordinario. En el capítulo 3 métodos para trabajar con el caos, Pema reflexiona sobre ello. El punto principal de este método es disolver la lucha dualista, nuestra tendencia habitual a luchar contra lo que nos ocurre. Estos métodos nos instruyen a avanzar hacia las dificultades en lugar de retirarnos. No solemos recibir este tipo de ánimos muy a menudo. Gracias a la práctica tomamos conciencia de que no tenemos por qué oscurecer la alegría y la apertura presentes en cada momento de nuestra existencia. Podemos despertar a la bondad. Existen 3 métodos para relacionarnos directamente con las circunstancias difíciles, haciendo de ellas un camino de despertar y alegría. Al primer método lo llaman no más lucha. Al segundo, usar el veneno como medicina. Y al tercero, contemplar cualquier cosa que surja como sabiduría iluminada. Estas son las 3 técnicas para trabajar con el caos, las dificultades y los sucesos no deseados en nuestra vida cotidiana. Surja lo que surja, lo miramos con una actitud libre de juicio. Hay que disminuir los criterios y relajarse en lo que es. No experimentamos el mundo plenamente, a menos que estemos dispuestos a darlo todo. Samaya significa no quedarse con nada, no prepararnos una ruta de escape, no buscar alternativas, no pensar que tenemos mucho tiempo y podemos hacer las cosas más adelante. Samaya es un truco compasivo. No hay otro momento mejor que el momento presente. No hay un estado de conciencia más alto que este. Los samayas más importantes son los del cuerpo, discurso y mente. Las cosas que vemos constantemente pueden sacarnos del doloroso ciclo del samsara. La idea detrás del samaya es la de no evitar nuestra experiencia personal. Descubrimos que tenemos una sabiduría esencial, un buen corazón esencial que es más fuerte y fundamental que nuestra maldad y agresión. El penúltimo capítulo de este maravilloso y clarificador libro es revertir la rueda del samsara. Y la primera reflexión dice así: generalmente sentimos que hay un gran problema que tenemos que arreglar.
La instrucción es detenernos, hacer algo que no nos sea familiar, hacer cualquier cosa aparte de salir corriendo en la vieja dirección, de practicar los viejos trucos. A veces es necesario un buen terapeuta de mente abierta que nos ayude a superar nuestros miedos y a desarrollar la compasión hacia nosotros mismos. Hay que tener fe en el Dharma. La clave radica en cambiar nuestros hábitos y en particular nuestros hábitos mentales. A veces simplemente hay que dejar que todo se caiga por tierra. Nos hacemos pedacitos y luego tenemos que reconstruirnos de manera diferente, con lo que vale privilegiar un cambio. En las enseñanzas budistas hay muchas instrucciones para darle la vuelta a la realidad. Si no cultivamos una amistad incondicional hacia nosotros mismos, no avanzaremos en el sendero. Hay que desplegar bondad. Y para acabar el capítulo El sendero es la meta, y nos dice la autora, si existe alguna posibilidad de iluminarse es ahora mismo, no en algún momento futuro. El momento es ahora. Como en casi todas las teorías espirituales, el momento presente es lo único que tenemos. El sendero por el que caminamos es la evolución, momento a momento, de nuestra experiencia. La evolución momento a momento del mundo fenoménico. La evolución momento a momento de nuestros pensamientos y emociones. Por eso se puede decir que cualquier cosa que pase puede ser considerada parte del camino, y que todas las cosas, no solo algunas de ellas, son trabajables. Esta enseñanza es una proclamación intrépida de lo que es posible para la gente ordinaria como tú y como yo.